Acabada la fecha doble de marzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2016, en la selección peruana son horas de evaluación, donde lo hecho por el técnico interino Óscar Ibáñez fue insuficiente, al menos para mantener la poca ilusión del equipo que pretendía clasificar, por lo menos al repechaje mundialista, ya que con una victoria ante Bolivia por 3-1 en el Estadio Nacional de Lima y una derrota por la mínima diferencia ante Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, solo nos sirvió para mantenernos en el penúltimo puesto de la tabla de clasificatorias con el mismo puntaje que la selección de Chile, por lo que estamos virtualmente eliminados de la Copa del Mundo de Norteamérica. Es así que toca revisar el rendimiento del ex portero nacional al mando de nuestra bicolor en este mes de marzo. La misma la trae TV Perú. Somos, no nos pueden poner eterna chilena. Tienen que pelear argentino o uruguayo, no nos pongan chilenos. La molestia y desazón de Paolo Guerrero fue evidente. Fuertes declaraciones con la calentura de un resultado adverso que deja en una situación crítica a la selección peruana en las eliminatorias. Y es que el capitán de la bicolor no dudó en cargar con todo contra el equipo arbitral chileno, encabezado por Cristian Garay. Malestar que el depredador expresó, sobre todo por la nacionalidad del juez, en un contexto donde la estrella solitaria se encuentra luchando al igual que Perú por un lugar en el repechaje. Somos, no nos pueden poner eterna chilena. Tienen que pelear argentino o uruguayo, no nos pongan chilenos. Bueno, parecía penal, pero bueno, al final ellos ven otra cosa, ven que de repente la jugada tiene que seguir y ya está. Creo que el empate era lo justo. Lo cierto es que tras el tropiezo en Maturín, las chances del combinado patrio para aspirar a un boleto a la repesca mundialista se reducen considerablemente. Con solo 4 compromisos más por disputar, el equipo de todos se ubica en la penúltima casilla con 10 unidades. Bolivia se posiciona en la octava plaza con 14 puntos, mientras que el ansiado séptimo escalón es para la Vinotinto con 15 unidades. Brecha de 5 puntos que a estas alturas representa un duro golpe para la bicolor, que deberá ganar sí o sí, al menos en una de sus 2 visitas restantes en un calendario para nada amable. Está complicado porque pensábamos que contra Bolivia y Venezuela teníamos que sumar de 3, a pesar de que Venezuela aquí en casa es muy fuerte, ¿no? Fue un partido súper parejo. Y nada, ya hay que pensar en lo siguiente, ya no hay que buscar excusas, tratar de corregir errores. Lo que viene para los dirigidos por Óscar Ibáñez comenzará en junio próximo. El 5 de ese mes se dará una complicada visita a Barranquilla en el Metropolitano Roberto Meléndez contra Colombia. Rival al que Perú ya le supo ganar en el camino reciente a Qatar 2022, pero que ahora llegará urgido por asegurar un lugar directo en la máxima fiesta del fútbol, al ser sexto en la tabla. A la par, habrá que esperar por un tropiezo de Venezuela con Bolivia en Maturín. Una derrota peruana en suelo cafetero y un triunfo de la Vinotinto nos dejarían en la lona con 9 puntos más en disputa y una distancia de 8 unidades con respecto al repechaje. Luego de Colombia, Perú recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional el 10 de junio. A la bicolor, indudablemente, solo le sirve sumar de a 3 para, en un escenario optimista, llegar con posibilidades a la última fecha doble. En tanto, Venezuela visitará Uruguay y Bolivia recibirá a Chile. El 11 de septiembre, el combinado patrio deberá viajar hasta Montevideo para visitar Uruguay. Un compromiso que podría tener a la celeste ya clasificada, aunque siempre está la dificultad de vencer a domicilio a los charrúas, algo que no se logra desde hace 21 años. En simultáneo,
Venezuela tendrá que ir hasta Buenos Aires para chocar con Argentina y Bolivia hasta Barranquilla para medirse con Colombia. A su vez, el 16 del mismo mes será la última parada ante Paraguay en el José Díaz. De haber hecho su trabajo, los de Oscar Ibáñez inevitablemente también deberán mirar de reojo lo que pase con el duelo entre Venezuela y Colombia en Maturín y Bolivia y Brasil en el Alto. Fórmula compleja que una vez más nos lleva a usar la calculadora para aspirar a un repechaje que comienza a parecer una utopía. Somos. No nos pueden poner eterna chilena. Tiene que pelear argentino, uruguayo. No nos pongan chilena. Perfecto, ahí estaba el informe con lo que le queda a Perú. Ya son demasiadas combinaciones. Y es mirar de reojo todos los O sea, si es que para esta etapa complicada, ya para la otra se ya ajusta mucho más. Ya es mucho más porque, claro, Perú ya no depende de la misma selección, de sí mismo. Entonces, es claro, resolver tu partido para estar mirando de reojo qué hace Venezuela, qué hace Bolivia. Entonces, no se llega bien, digamos, a los partidos. Y claro, ahí Josep enmarcaba bien el informe diciendo que hay selecciones que ya podrían llegar a disputar sus duelos con Perú ya clasificadas. Pero eso tampoco, digamos, nos da tanta libertad o tanta facilidad para ganarle. Claro, porque, O sea, es un dato más, Claro, pero porque no te dice nada. de ahí, claro, el objetivo, la misión estaba, la visión, mejor dicho, Erika, estaba puesta en que ya sacamos los 6 puntos que necesitaba Perú y de ahí en más nos íbamos a enfrentar a rivales complicados, pero que en teoría ya tienen asegurada su cupo al Mundial. Pero el problema es que eso es una de las situaciones, porque lo que viene, una vez que una selección clasifica con anticipación, es la elección de los jugadores. Claro. Y entonces los que están ahí van a tratar de dar lo mejor para poder precisamente quedar en la lista de, son 26 me parece, para este Mundial, Claro. de 26 jugadores que van a ir al Mundial. Entonces, tampoco no es que iba a ser tan Fácil o un poquito más cómodo, ¿no? Esa es una palabra mejor utilizada. Es que claro, si Colombia ganaba su partido frente a Paraguay, llegaba un poco más ligera al partido que va a tener en junio contra nosotros. Y si Ecuador le ganaba también a Chile, por ahí iba a tener también un poco más de soltura. Pero no se dieron esos resultados. Entonces ni siquiera ahí tuvimos un poquito de suerte para que los rivales también jugaran un poquito a favor. Pero esto es fútbol y los partidos son así. Entonces tú tienes que jugar, tienes que ganar, y lamentablemente la selección peruana, si es que quiere todavía seguir con alguna aspiración, tiene que estar viendo mucho la tabla de posiciones, tiene que estar viendo qué es lo que hacen los rivales, y eso ya es incontrolable, ¿no? Ya creo que juegas mucho, con mucha más frustración de la que ya de por sí se va a encarar en esos partidos, sobre todo frente a Colombia y frente a Ecuador, ¿no? En el medio juego. Qué rivales, ¿no? Y sobre todo ya para pasar a ver la tabla de posiciones, y no habiendo hecho lo que en realidad era lo primordial, una vez que ya todos teníamos, o ya se aceptaba la idea de que el puesto por pelear, y había más opciones todavía, que el puesto por pelear era el puesto número 7, y no se le ganó a los rivales directos en casa, salvo a Bolivia. Precisamente Ibáñez es el único que logró vencer en casa a uno de los rivales directos. No lo pudo Reynoso, con Venezuela igualamos 1-1, no lo pudo hacer. De hecho, fue el partido en el que anotó por primera vez Perú en esas eliminatorias con el gol de YouTube. Y a Fossati no pudo vencer tampoco a Chile en el Estadio Monumental. Recién contra Bolivia, ahora precisamente con Ibáñez, repito, se logró vencer en casa al rival directo. Entonces, esa parte, ni siquiera esa parte de la tarea pudo completar Perú, por lo que se hacía más distante todavía aquella posibilidad de seguir. Claro, si es que hoy ya no tenemos posibilidades de clasificar al próximo Mundial, no es por lo hecho solamente en esas 2 fechas, ¿sabes? Que en esas 2 fechas nos recuperamos, y es que lo queremos ver de una u otra manera. No con nada de... Claro, tuvimos un poco más de oxígeno. Si es que perdemos esa clasificación, es por los resultados que se han dado desde el inicio, ¿no? Resultados que no se dieron, en realidad, que se perdió muchísimo. Así es. Tras todo lo explicado, se ve muy pero muy complicado mantener la esperanza de los pocos en el país que decían que aún podíamos clasificar al Mundial del 2026, ya que requerimos ganar todo lo que nos resta en este año, tanto los partidos como local ante Ecuador y Paraguay, y los 2 de visita ante Colombia y Uruguay, algo muy improbable, por lo que queda esperar saber qué selección sudamericana será la clasificada al repechaje mundialista que se disputará en Norteamérica. Para esto, decidimos consultar a la inteligencia artificial DeepSeek para que pronostique
el resto de partidos de la selección peruana y de las escuadras sudamericanas que pelean el séptimo lugar de la tabla de Conmebol, y nos dio el siguiente resultado. Perú empataría contra Ecuador en Lima, perdería contra Colombia en Barranquilla, lo perdía por 2-0 ante Uruguay en Montevideo, y no pasaremos del empate ante Paraguay en el Estadio Nacional por la última jornada de las clasificatorias, por lo que al final nos mantendremos en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, donde Chile tendrá un punto en este año, pero que no le alcanzará, ya que el equipo venezolano se quedará con el puesto del repechaje, que lo peleará hasta la última jornada contra la selección de La Roja, mientras que Bolivia será el fondo de la tabla de clasificatorios. También nos esperemos que tras este fracaso podamos reestructurar desde las bases a todo nuestro balompié, pero por sobre todas las cosas que logremos sacar a la lacra dirigencial enquistada en la videna, cuyo rostro visible es Agustín Lozano, ya que sin él al mando de la Federación Peruana recién podremos vislumbrar una luz al final del túnel, y recién allí podremos soñar con mejorar verdaderamente a nivel de menores en clubes profesionales y de selección absoluta para el próximo mundial. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que aún tenemos chances de clasificar al mundial del 2016? ¿O qué deberíamos hacer en estos 4 partidos que le restan a la blanquirroja en todo el 2025? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno, hay una información al respecto que les traemos acerca de este análisis pronóstico acerca de quién va a clasificar al mundial del 2026. Y si bien esto todavía, o sea, no es que sea algo ya dictado, ¿no? Algo confirmado, algo oficial, lo más probable es que Venezuela avance, clasifica el repechaje, porque los 6 primeros puestos del eliminatorio están prácticamente ya definidos. Va a ser muy complicado que Venezuela, Bolivia o quien sea le quite el puesto a Paraguay o Colombia, que son básicamente los que les faltaría ya confirmar su clasificación al mundial del 2026, porque lo de Brasil y Argentina está prácticamente ya definido, igual con Uruguay, igual pasa con Ecuador, pues, ¿no? Faltan 2 plazas de las 6 que van directo al mundial, pero todo indicaría que es Paraguay y Colombia los que van a estar en el mundial, y faltaría entonces el repechaje, que Chile y Perú prácticamente se han descartado de esa pelea, por lo que todo queda entre Bolivia y Venezuela. Y viendo el fixture, me parece que Venezuela tiene un fixture un poquito más accesible que Bolivia, pese a que Bolivia tiene partidos todavía jugando de local en el Alto, pero parece que las selecciones ya le han agarrado por ahí un poco la mano, jugar en el Alto, pues, ¿no? Si bien tampoco no es fijo de que ganen en el Alto, tampoco es fijo de que vayan a perder puntos, pero sí ya Bolivia dejó de ser ese cuco, los más de 4.000 metros. Entonces selecciones como Brasil podrían hacer, podrían terminar de quitar ese sueño mundialista a la selección de Bolivia. Vamos a ver qué pasa, pero a mí me parece, y lo dije también incluso en el post partido de Perú contra Venezuela, que para mí Venezuela saca con esa plaza del repechaje, y merecido lo tienen ellos porque tienen un mejor equipo que los bolivianos, ni qué decir, o que nosotros incluso. A pesar de que en la cancha, por ahí en el partido contra Venezuela, en Maturín, no se notó esa gran diferencia entre un plantel y otro. Ya decíamos en la previa que el costo del plantel venezolano duplica, o sea, más que duplica el costo del plantel peruano. Y eso habla a las claras, no de una antojadiza página internet, sino a la realidad. El trabajo de menores de Venezuela es mucho mejor que el de nosotros. No por nada ellos tienen mejores jugadores en mejores ligas que nosotros. Así que repito, merecía, en el caso ellos clasifican al repechaje mundialista y luego al mundial, merecidos tienen su clasificación porque han trabajado inteligentemente para eso, no cosa que acá no hemos hecho aquí. Entonces, toca entonces revisar qué es lo que nos toca hacer ahora. Yo creo que lo que nos toca hacer ahora es básicamente empezar a mirar adentro, a mirar nuestras menores, a mejorar, a refundar el fútbol de menores. Cosa que con Lozano no va a pasar, pues, ¿no? La federación le interesa un pito que los clubes de provincia básicamente sean de Liga 1, Liga 2, tengan sus equipos de menores en las categorías sub-15, sub-17, sub-20, ¿no? O sea, no les interesa fiscalizar. Si bien hay un reglamento que exige a los clubes que tengan estas reservas, estos equipos juveniles, al final es un saludo a la bandera, pues, ¿no? Han sacado la vuelta de la ley para que cumplir con esto de la federación y que participen en la Liga 1 y Liga 2, pero eso no es lo que debería promoverse, pues, ¿no? Ya lo han dicho varios periodistas al respecto que están entendidos en esto y que saben, la gran mayoría sabe de esto, ¿no? Pero pocos son los que se animan a decirlo,
Pero básicamente yo estoy con la idea de que si los clubes profesionales, o sea, por más que estén en Liga 1, si no pueden mantener una cantera, si no pueden generar una cantidad de jugadores de la región, o sea, se deberían de ir de la primera división, pues, ¿no? O sea, deberían estar participando en otra división que no sea la Liga 1. Porque la gran mayoría de equipos en el Perú, sobre todo de provincia, sacando por ahí Melgar, Cienciano, pues, ¿no? El resto de equipos de provincia básicamente esperan el dinero de la televisión y se acabó, no les importa nada más. Con ese billete todo el año subsisten y nada más, no aportan absolutamente nada más al fútbol peruano, a la mejora del fútbol peruano. Y ellos son los grandes responsables de que estas mejoras ocurren en la selección, tanto en las menores como en la adulta. Pero si es que a los clubes, sobre todo de provincias, no les interesa eso, y a los clubes grandes, supuestamente de Lima, el buen trabajo, el bueno, regular o mal trabajo que hagan en sus menores, pero que lo hacen, el fruto de esas menores no les dan la oportunidad. En el caso Alianza, en el caso Luz, básicamente esos dos clubes en el Perú que pelean por los títulos, que no le dan cabida a sus menores en sus canteras, ¿para qué? Pues, ¿no? Entonces, hasta que no quedamos esa forma de pensar, va a ser bien complicado de que podamos exigir a una selección peruana adulta que tenga resultados, que vaya al mundial, pues, ¿no? O sea, podrá venir otro Gareca que arme una burbuja con la selección, con futbolistas de la selección y nos clasifique un mundial, ¿no? Ganando partidos puntuales en la eliminatoria y ya está. Pero que vayamos a un mundial no significa que mejoremos. Y el ejemplo tenemos con Gareca mismo, pues, ¿no? Fuimos a un mundial como el de Rusia, fuimos subcampeones de América y muchos ilusos, ¿no? Supongo que algunos pulpines que piensan que el fútbol se inventó ayer nada más, que no miran fútbol más que su televisor en sus celulares, creían que Perú está mucho mejor o que el fútbol peruano había mejorado y evolucionado, no solo por ir un mundial y ser subcampeones de América, cuando en verdad lo que había hecho Gareca era una burbuja, armar a 11 futbolistas nada más comprometidos, mentalizados en lo que quería el Tigre, y se acabó, sacaba partidos puntuales, ganaba, otros jugaba bien, hay que decir, nos encantaba el juego de Gareca, el juego de la selección de Gareca. Pero era básicamente un engañamuchachos, ¿no? Que usó la federación para no trabajar en menores, para no mejorar a las ligas profesionales, no exigirle a los clubes que mejoren tampoco. Entonces poco a poco el fútbol fue empeorando en nuestro país, porque aparte de eso tomó las riendas de nuestro balompié un sujeto como Lozano, que no le importó nada, que pensó que la selección iba a ir en automático, sea quien esté, sea Gareca, sea Reynoso, Fossati o quien le dé la gana poner. Pensó que ya había un sistema armado en la selección, cuando básicamente el sistema no existía, sino que era Gareca sosteniendo a un equipo como el peruano y nada más, junto con Oblitas. Entonces Lozano pensó que como ya hay un sistema armado, entonces podía funcionar en automático poniendo a quien sea, pues, ¿no? Y la verdad no era así, pues, ¿no? La verdad que tenía que trabajar Lozano exigiendo a los clubes en la Liga 1 que tengan su cantera, sino que se larguen del sistema fútbol, pues, ¿no? Que se larguen de la primera división. Pero como Lozano no le interesaba eso, sino le interesaba entornearse en el poder, entonces les permitió cualquier tipo que sea más flexibles con los equipos peruanos, y al final decantó en esto, ¿no? Que no tenemos menores, no tenemos reservas, no tenemos juveniles, o sea, tenemos pocos, pues, ¿no? O sea, aparece por un Mazlorin Castro, aparece por un Piero Quispe, un Grimaldo, un Juan Pablo Cochea, pero aparecen a cuentagotas, ¿no? Cuando en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Incluso en Chile, aparecen muchos más, pues, ¿no? En mucha mayor cantidad. O sea, a cada rato, cada año vemos cómo venden juveniles de Ecuador, de Paraguay, de Colombia en millones de dólares, en 5, en 10 millones de dólares, como si nada a Europa. Y acá con las justas celebramos que lo vendieron a 2 millones, ¿no? Es un chiste, parece chiste, pero es anécdota en verdad. Entonces ahí está el gran problema de nuestra selección adulta, que no tenemos jugadores para el recambio, porque nos quejamos de Guerrero, nos quejamos de Carrillo, nos quejamos de Cueva, nos quejamos de Advíncula, de Tapia, ¿no? De Zambrano, pero lamentablemente no hay mejores que esos. Entonces hay que llamarlos porque no aparecen juveniles, o al menos cuando incluso le dan la oportunidad, tampoco es que respondan a ese llamado, pues, ¿no? Entonces tenemos que ilusionarnos con llamar a Oliver Sonia, a Gianluca Lapadula en su momento, ahora a Felipe Chávez, pues, ¿no? A tratar de robar el trabajo que hacen en Europa,
para que se pondese nuestra selección, cuando esa no es la solución en verdad. La solución es exigir a los clubes acá en el país que mejoren la formación de menores, y esa exigencia no lo hacen los propios clubes, sino lo tienen que hacer la federación, porque lamentablemente en el Perú las cosas son así. Si no nos exigen, no lo hacemos. Entonces la federación tiene que hacer eso, pero repito, mientras Lozano esté al mando no va a ocurrir esto, porque a Lozano no le conviene ponerse los clubes en contra de él, porque son los clubes los que lo van a votar a fin de año, ¿no? Entonces le va a dar toda la flexibilidad del mundo, va a hacer todo lo flexible con los clubes para que al final voten por él y se entornille 5 años más o 4 años más en el cargo. Entonces yo digo y repito, mientras siga Lozano al mando, esto seguirá así de mal, seguiremos en el fondo de Sudamérica, porque a Lozano no le importa la mejora de nuestro fútbol. Ojalá que se entienda esto, ojalá que los clubes entiendan esto, ojalá que yo tengo la esperanza de que sí, porque con lo que está haciendo Lozano, con los derechos de televisión y la falta de pago a los clubes, yo creo que los clubes tienen un profundo resentimiento hacia Lozano, porque los engañó. No sé si los engañó tampoco del todo, pero sí confiaron en él, pensaron de que ese modelo televisivo les iba a dar millones de dólares más que lo que le da a Gol Perú, pero al final no ocurre nada de eso, y solentemente les mintió para que firmen y vayan tranquilos al modelo televisivo con Cement Sports, y ahora están al borde de la bancarrota la mayoría de clubes justamente de provincia, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora que estamos virtualmente eliminados del Mundial del 2026? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y le respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete. Nos vemos mañana, así. Chau.